entrega de la primera cédula de identidad y electoral al presidente de la República, señor Luis Abinader, el 26 de enero, Día del Padre de la Patria, en este auditorio, precisamente en el cubículo que está al final de este auditorio. Allí estará la máquina quemadora de láser. O sea, al señor presidente de la República se le hará la captura de datos aquí en este auditorio y la entrega física inmediata de su cédula aquí en este auditorio. Ahí está, señoras y señores. Hoy la República Dominicana no estrena solo un documento. Hoy se juega su credibilidad. 26 de enero, día del natalicio de Juan Pablo Duarte, el presidente Luis Abinader recibe la primera cédula, la primera nueva cédula dominicana. Pero detrás de este acto hay casi 3 millones de registros bajo sospecha. La Junta Central Electoral lo advirtió sin rodeos. Quien tenga cédulas falsas caerá preso. No es un mero trámite lo que va a suceder hoy. No es un acto simbólico. Es una prueba de fuego para el Estado dominicano. ¿Habrá depuración real o estamos ante otro gran espectáculo político? Hoy no se entrega solo una cédula. Hoy se decide quién es quién en la República Dominicana. Hablemos del simbolismo del día de hoy. La fecha de hoy es una fecha que no pasa desapercibida. Es una fecha, es el 26 de enero, día del natalicio de Juan Pablo Duarte, el fundador de la República Dominicana, que habló de soberanía, de identidad y de nación. Hoy, el Estado dominicano intenta reforzar su control sobre quién es dominicano y quién no, quién vota y quién existe legalmente en el sistema dominicano. ¿Esto es una coincidencia institucional o estamos ante un manejo o un mensaje político cuidadosamente calculado? La pregunta que mucha gente se hace es, ¿hoy estamos ante un acto para ayudar a la popularidad del presidente Luis Abinader? Mucha gente se ha preguntado, pero si el presidente no cumple años hoy, ¿por qué le van a entregar la cédula hoy? Bueno, la Junta Central Electoral ha decidido que el acto comience con la figura. El mensaje que quiere transmitir es que nadie está por encima del proceso, pero también es un acto simbólico de alto impacto mediático lo que estamos o lo que vamos a ver en los próximos minutos. La pregunta clave es, ¿recibirán todos los dominicanos el mismo trato que se le va a dar hoy al presidente Luis Abinader durante la entrega de la nueva cédula? ¿El mismo rigor y la misma verificación? Porque eso es lo que deberíamos nosotros observar durante este acto. Y hablando de observación, también hay una advertencia que envió el presidente de la Junta Central Electoral hace unos días. Estado de Derecho, la decisión como un paso firme en la defensa del Estado de Derecho.
el trabajo que está haciendo la Junta Central Electoral es un trabajo serio y que esta nueva cédula de identidad y electoral no es una entrega de una cédula por otra, no es que usted va a llegar y le van a entregar de golpe y porrazo su cédula, no, esto va pendiente de una depuración que se está haciendo. A quien se le entregue su cédula es que está habilitado con un acta de nacimiento debidamente validada, y a aquellas personas, cuando comience el proceso general en abril, que sepan que han tenido algún tipo de duda porque consiguieron su cédula en algún tipo de suplantación o falsificación, que no vayan porque van a caer presos. El que tenga una cédula irregular no debe ir a la Junta, es decir, por lo menos exhibir y hacer uso de esa cédula. Totalmente de acuerdo. La decisión como un paso firme en la defensa del Estado. Bueno, entonces, ahí lo escucharon, portadores de cédulas falsas, según el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, caerán presos. El presidente de la Junta Central Electoral ha sido claro y contundente en sus declaraciones, aunque recordemos que la jurisdicción de la Junta Central Electoral no es una entidad de fiscal o de fiscalía. Ellos no tienen capacidad para meter presos. Sí, para a lo mejor hacer una solicitud de someter ante la justicia, pero también hay mucha gente que ha interpretado estas declaraciones como una acción populista, porque también hay un detalle, señores, y es el siguiente. Cuando una persona recibe documentación falsa, ¿de quién la recibe? ¿Del tipo que está en el barrio? ¿De la oficina de un abogado en el barrio? No, de la misma junta. O sea, no hay una cédula falsa que no haya sido emitida con la complicidad de un funcionario de la Junta Central Electoral. Vamos a estar claros en eso. Entonces, dijo textualmente que quienes hayan obtenido su cédula mediante suplantación o falsificación y acudan al proceso, serán sometidos a la justicia. No pudiera tomarse como una frase menor, pero ya están advertidos los que evidentemente están en estos ajuares con la falsificación de cédulas y, antes de falsificar cédulas, actas de nacimientos falsas. Recordemos la gran emisión masiva de documentos durante el año 2014, resultado de la sentencia del Tribunal Constitucional en el 2013 y el plan de regularización del gobierno de Danilo Medina. Pero incluso yo me voy más lejos. No solamente habría que depurar desde la emisión del 2014 de las actas de nacimiento. No, vámonos desde el 96 para acá. Hay que hacer una gran revisión en el registro civil. Hoy asistimos a un acto que marca el inicio formal de un proceso concebido como un proyecto de Estado, orientado al fortalecimiento de la identidad nacional y a la integridad democrática. La renovación de las cédulas responde a una visión de largo plazo. Se trata de una decisión estratégica que impacta directamente la forma en que el Estado identifica a las personas, protege la confiabilidad de sus registros y garantiza el ejercicio pleno de su ciudadanía. En ese sentido, es importante precisar el alcance de estos dos documentos, la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral. La cédula de identidad está destinada a quienes no ejercen el derecho al voto, los menores de edad, 16 y 17 años, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los extranjeros con estatus legal en el país. La cédula de identidad y electoral, además de identificar a una persona, habilita las principales actuaciones de la vida ciudadana y de manera particular el ejercicio de los derechos públicos electorales, tanto en su dimensión activa, el derecho al voto,
como en su dimensión pasiva la posibilidad de ser elegible. Esta diferenciación responde a una arquitectura institucional de Estado diseñada para preservar la integridad del padrón, garantizar la trazabilidad de los derechos políticos y fortalecer la credibilidad de nuestro sistema democrático. Por ello afirmamos con plena convicción que la identidad es un requisito de nación y una expresión concreta de la soberanía del Estado, porque identidad es precisamente eso, soberanía. Este proceso de renovación implica de manera transversal la depuración más rigurosa y transparente del registro civil y del padrón electoral, tanto en el ámbito nacional como en el exterior. Cada registro, cada dato y cada evento deben ser previamente validados bajo la certeza de que la persona cumple los requisitos constitucionales y legales y de que su información ha sido correctamente asentada. El cambio de la nueva cédula no se realizará sustituyendo cédula por cédula sin control, sino que la Junta Central Electoral ha estado trabajando de forma proactiva en la depuración del registro civil desde diciembre de 2024, en procura de que únicamente los ciudadanos con derecho a ello reciban el nuevo documento. Además, avanzamos hacia una cédula acorde con los avances tecnológicos y con los estándares internacionales de seguridad, una cédula inteligente, con oportunidades de uso digital, que facilita la interoperabilidad institucional y contribuye a la modernización de los servicios públicos. Desde una perspectiva de sostenibilidad, este proyecto permitirá una optimización de los recursos del Estado a mediano y largo plazo, al tratarse de una cédula con altos niveles de resistencia y durabilidad que no requerirá sustituciones frecuentes. En este sentido, se trata de una inversión estratégica, no de un gasto. ¿Y por qué esto es así? Pues pasamos de un material PVC a policarbonato, que es un polímero que puede durar hasta 25 años. Ya la cédula no se imprimirá, la información será grabada o quemada en láser en 9 láminas de policarbonato que posee la nueva cédula. El equipo de grabado láser es el CLP60, que es un sistema de personalización de tarjetas de última generación, lo que permite extrema protección contra intentos o falsificaciones. En cuanto a la fotografía, está contenida en el nuevo documento en grabado láser a escala de grises por razones de seguridad, durabilidad y tecnología. Sin embargo, dicha fotografía será almacenada a color en las bases de datos y en el padrón electoral. La razón toral es que la foto a color es más vulnerable a la manipulación. La nueva cédula tiene un chip integrado que cumple la función de almacenar y proteger la información contenida en el documento mediante criptografía, evitando la clonación y la falsificación. El chip estará incrustado entre las 9 láminas de policarbonato para evitar daños físicos al mismo. Algunas de las características que brindará este chip es la firma digital. Mediante el nuevo documento se podrá obtener el certificado de firma digital, una herramienta utilizada para firmar electrónicamente documentos. También servirá como documento de viaje. Posee las condiciones para ser utilizado como documento de viaje en los acuerdos que el Estado Dominicano así haga con otros, conforme a las normas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional OASI, especificando que no es una sustitución del pasaporte, sino en caso de pérdida o de emergencia, la cédula puede servir como documento de viaje. Otro valor agregado a la nueva cédula es la cédula digital. Ya usted podrá tener su cédula en su celular a través de una aplicación. Es lo que llamamos identidad digital.
que es el conjunto de datos y credenciales electrónicas que permiten identificar y comprobar a una persona en entornos digitales. Para obtener la cédula digital siempre será obligatorio primero tener la cédula física. Casos de posibles usos de la cédula digital o identidad digital, por citar algunos. En el sector financiero, para bancos, cooperativas y asociaciones, recibir datos verificados sin necesidad de documentos físicos. En el sector salud, las ARS para la validación de servicios médicos y prescripciones de medicamentos. En el sector comunicaciones, proceso de activación y portabilidad, entre otros. Otro aspecto de suma importancia e innovador que permitirá ahorros es que la cédula no se vencerá en un mismo año a todos y a todas a la vez. Hay un nuevo esquema y una escala de vigencia que ha aprobado este Pleno de la Junta Central Electoral en base a los rangos de edad. Los menores de 16 y 17 tendrán de vigencia hasta la mayoría de edad, es decir, 18 años. Las personas entre 18 y 35 años tendrán 12 años de vigencia. De 36 a 60 años de edad tendrán 16 años de vigencia. Y los de 61 años o más, 20 años de vigencia. Sobre el diseño de la nueva cédula está fundamentado en tres aspectos. El primero de ellos son los elementos patrios. La imagen del patricio Juan Pablo Duarte, previamente validada por el Instituto Duartiano y por Efemérides Patria, el escudo nacional y el monumento a la restauración. Elementos culturales como la güira y la tambora, y elementos medioambientales como la cigua palmera, ave nacional, y el color larimar, que es nuestra piedra nacional, la cual será la cédula de identidad para los menores de 16 y 17, así como para los militares y policías. Nos gustaría que el equipo técnico tenga bien mostrarnos la cédula de identidad para los menores de 16 y 17, policías y militares. Como novedad, tendremos a partir de hoy un tercer diseño de la cédula, que es el plateado para los extranjeros legales. Por favor, mostrar el diseño. Lo que implicará una diferenciación entre la cédula de los mayores de 18 años dominicanos y dominicanas, la cédula de identidad para los menores, policías y militares, y una tercera para los extranjeros legales. Sobre los elementos de seguridad, pasamos de unos 20 caracteres de seguridad a más de 100 características de seguridad. De primer nivel, visible al ojo humano. De segundo nivel, por ejemplo, con rayos ultravioletas y lupas, podemos mostrar cómo se identifica la cigua palmera, cómo se identifica el monumento a la restauración a través de los rayos ultravioleta y otras figuras que son de nivel de seguridad 2. Y el tercer nivel son medidas de seguridad forenses, solamente reconocidas bajo estrictas medidas de seguridad y controles forenses. En ese sentido, vamos a ver los elementos de la nueva cédula en el anverso. Podemos ver el escudo nacional dominicano, el logotipo dorado de la Junta Central Electoral, que son características de seguridad. Vemos el número de cédula en alto relieve, podrá ser detectada con el tacto. El símbolo del chip sin contacto, lo que tendremos en la cédula es una imagen que simboliza el chip porque el chip está incrustado dentro de las láminas del policarbonato. La foto fantasma, que también podrá
expresarse y verse en el reverso. Es una característica de alto nivel de seguridad. El número de seguridad CAN que exige la OASI, que es el documento, el número que exige la OASI para que pueda servir como documento de viaje. Desde luego, la imagen de Juan Pablo Duarte, el tipo de sangre, el material policarbonato con las 9 capas. Y algo novedoso e interesante es que tenemos la imagen láser cambiante, que es el CLIT. Es la tercera foto del ciudadano o la ciudadana que está en el pecho de Juan Pablo Duarte. Hay que aclarar que la cédula no es una bandera, es una simulación de los colores patrios. Tiene tramado en forma de colmena y tiene un holograma en la parte inferior derecha del rostro del ciudadano o la ciudadana, que es la cigua palmera. Esto es visible en los contrastes de luz. Y desde luego la foto grabado láser a escalas de grises. En el reverso tenemos el mapa de la República Dominicana en tinta obi, porque cambia según el ángulo de la luz. Tenemos el código QR, tenemos la imagen del monumento a los héroes de la Restauración y un serial único de la tarjeta, la guira y la tambora, y el código de lectura mecánica MRZ, que es lo que va a permitir cuando sea usado como documento de viaje para su habilitación. El isotipo de la Junta Central Electoral y la foto fantasma en el reverso. A grosso modo, estas son las características del diseño y algunas características de seguridad. Ahora, en cuanto a la ejecución, para el cambio de casi 9,5 millones de personas desplegadas a nivel nacional y en 36 países del mundo, esto implica un proceso bien estructurado por parte de la Junta Central Electoral con el acompañamiento de los partidos políticos, a través de una fase previa de preparación, configuración, capacitación y pruebas que dieron como resultado el cronograma de ejecución para la renovación. Y este cronograma tiene 2 etapas. La primera etapa es la del inicio del despliegue controlado y limitado, que abarca el primer trimestre de este año 2026, enero, febrero y marzo. Esta primera etapa señalada se enmarca en un modelo de despliegue progresivo conforme a las buenas prácticas internacionales en procesos de renovación de documentos de identidad que establecen la adopción de esquemas ordenados y controlados para garantizar la estabilidad operativa, la calidad del servicio y la confiabilidad integral de los sistemas antes de su despliegue a escala general. Una vez agotada la primera etapa, enero, febrero y marzo, que hoy inicia con la entrega en su hito número 2 formal al presidente de la República y a la primera dama del primer laminado, después de este despliegue iniciará la segunda etapa, que es de ejecución plena. A partir de abril se dará inicio al proceso general de captura de datos y entrega inmediata de la nueva cédula en todo el territorio nacional, organizado por mes de cumpleaños, los de abril en abril y así sucesivamente hasta llegar a marzo de 2027. El inicio formal, tomando en cuenta la Semana Santa, será oficialmente el día 12 de abril de este 2026, que es el aniversario 103 de la Junta Central Electoral. En el exterior, la ejecución general inicia en el mes de mayo de este 2026 y se extiende a enero de 2028 por el padrón electoral del exterior. Y ahora vamos al móvil que nos convoca en el día de hoy, que es el proceso para la entrega de la primera cédula
al presidente de la República y a la primera dama. Es importante destacar que este proceso es el que llevará cada centro de cedulación a nivel nacional y en el exterior. Abarca 5 pasos y nos permitimos explicar puntualmente. Primero de ellos es el gestor de turno, que veremos más adelante. El ciudadano o la ciudadana es recibido por el coordinador del centro, quien le solicita la cédula física para la validación de su identidad. Posteriormente se genera un turno único que será utilizado para ser llamado en cada fase del proceso. Paso 2, ingreso de solicitud al sistema. Se solicita nuevamente la cédula física al ciudadano con el objetivo de ingresar su solicitud en el sistema, dando inicio al proceso. Posteriormente se requerirá un número de teléfono de contacto. No está de más recordar que el proceso de cedulación es totalmente gratuito. Tercer paso, la captura de datos biométricos. En esta estación se hará captura de la fotografía, la firma y las huellas dactilares. Paso 4, captura de datos personales. En esta estación se presenta al ciudadano toda su información personal para su revisión, validación y aceptación. Una vez concluida la verificación, se le solicita colocar cualquier huella dactilar en el lector, mediante la cual valida la información. Y quinto, personalización de la cédula en equipo de grabado láser. Allí el ciudadano se le solicita la cédula anterior. Posteriormente, se le requiere colocar una huella dactilar en el lector para autorizar que el equipo de quemado o grabado láser proceda con la personalización de la nueva cédula. Una vez finalizado el proceso, la cédula anterior será perforada e invalidada en presencia del ciudadano. Finalmente, para completar la entrega de la nueva cédula, se solicitará nuevamente la colocación de cualquier huella dactilar en el lector y ya el ciudadano se va con su nueva cédula. Finalmente, que la entrega de la primera cédula al señor presidente de la República coincida con el día del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, constituye un acto de profundo simbolismo. Así como Duarte sentó las bases de la soberanía, la Junta Central Electoral inicia hoy el cambio de una identidad conforme a los más altos estándares de seguridad, a los avances tecnológicos y concebida como una inversión estratégica para la soberanía dominicana. Hoy no solo se entregará una cédula al primer ciudadano de la República, hoy se renueva el compromiso con la visión duartiana de una identidad inalienable y segura. Por ello, el rostro de cada dominicano y dominicana en la nueva cédula estará en el pecho de Juan Pablo Duarte. Muchas gracias y bendiciones. Y acto seguido, señor presidente, junto a nuestro director de cedulación, pasaremos con su anuencia a hacer los pasos indicados y con su cédula actual en mano. Procedemos. Señor presidente, le asiste Yuleni Veloz, que es nuestra coordinadora de gestión de turno. Ella le indicará los pasos a seguir en la primera fase del proceso. Saludos, bienvenido. ¿Me permite su cédula, por favor? El cabello negro. Mire,
Este es su turno único, mediante el cual será llamado por los representantes. Desde aquel llamado. Ese presidente es un turno único que agotará todos los pasos. Ahí está el llamado. S4 al representante 1. Aquel me va a traer un tinte para conocer la cabello negro. S4 al representante 3. Daño y perjuicio. Bueno, parece que la primera foto no le gustó al presidente Abinader y ha ido a repetir la foto, cuidando la imagen, ¿eh? La imagen, presidente cuidando su imagen. Ahora procede a la firma. La toma de huellas.
Ahora la toma dedo por dedo, el anular, el meñique y ahora la mano derecha. Bueno, la mano izquierda, ya tomó la derecha. Recordemos que en esta estación está la captura de los datos biométricos, que es la fotografía, la firma y la captura de las huellas dactilares. Posteriormente se pasará al paso número 4, que es la captura de los datos personales. Ya terminó la fase biométrica, presidente. Le va a llamar el turno a través del indicador para el representante que le va a asistir. S4 al representante 4. Aquí el ciudadano va a tener toda la información para que valide y posteriormente acepte con algunas informaciones que le va a solicitar el representante, como es el tipo de sangre, si tiene algún tipo de alergia y actualización de sus datos telefónicos. Se le solicitará a todo ciudadano y ciudadana un teléfono de emergencia que quedará grabado para casos precisamente de emergencia, en caso de accidente, para donación de sangre y casos donde se afecte la salud y pueda ser llamado un ciudadano familiar o allegado. Esto no constará en la cédula, sino en el chip. Concluido el paso 4, pasa al último paso, que es la personalización de su cédula, de los datos personales en la máquina de grabado láser.
Aquí el equipo de grabado láser personaliza la tarjeta de policarbonato después de agotado todo el proceso. El tiempo para el quemado láser es aproximadamente 1 minuto o menos. Como podremos ver, se le perfora la cédula anterior y ya tenemos la primera cédula de identidad y electoral de la República Dominicana. Estoy lleno de canas. Muy moderno y muy seguro, que nos va a dar realmente mucha seguridad y a nuestra identidad nacional también. Este es un proceso más importante de lo que todos ustedes, de lo que todos incluso están considerando. No es una nueva cédula, es que vamos además a garantizar, como dijo el presidente de la Junta, una identidad nacional, la vamos a asegurar. Este proceso y realmente invito a todos los dominicanos y dominicanas de todos los sectores, de todos los partidos, a ayudar, a acudir a las iglesias, a los sectores educativos, a los sectores sociales, para tener esta cédula, que es una cédula con mucho mayor seguridad, que nos da una patria también y una identidad mucho más segura. ¿Le cambiaron el número, presidente, o le dejaron el mismo, el de su cédula? Déjame ver. Y tiene acto. Hay un cambio aquí, que ahora estoy casado. ¿La otra decía soltero? Y la otra decía soltero. ¿Usted no lo había cambiado, presidente? No me quiere meter problemas. Vayan abriendo algo. Por aquí, por favor. No, no. Si se acuerda de mí, yo trabajaba con Ingrid. Gran que era bueno. Todo bien. Presidente, ¿es el médico? Bueno, excelente, felicidades. Bueno, ahora el mismo proceso con la primera dama de la República, Raquel Paso 1, 2, 3, Arbaje. 4 y 5. La honorable primera dama entrega su cédula y recibe su turno único. S5 al representante 1. S4 al representante 3. Eso pasa mucho. Acto seguido pasa
a la fase número 3, que es S5. la captura de Al los datos representante, biométricos, fotografía, firma y huellas dactilares. El llamado es al representante 3. Es importante resaltar que la honorable primera dama tuvo que retirarse los aretes y el collar porque son exigencias para la obtención segura y tecnológica y por estándares internacionales de normas para la fotografía. Es una garantía de la dominicanidad. Luego de la foto procede a estampar su firma, que será visible en la cédula. Pasaporte electrónico con un enorme avance el pasaporte electrónico conjuntamente con un enorme avance. Si el magistrado dijo algo bueno, que tiene que hacer una cosa de que cuando venga sería bueno darlo. Están haciendo mucho daño. Son 100 medidas de seguridad. Porque todos los partidos tenemos que organizadamente, incluso hasta coordinadamente, pueden promover eso, hacerlo fácil. Una vez agotada, la fase 3 pasa a la captura de los datos personales. S5. Al representante 4.
Señora Raquel, y la de ustedes, ya soltera también. Todos los suplentes y a todo el equipo eclesiástico y político y todas las personas amigas, su espera, esperar acá y estar, de verdad que es un ejemplo de democracia, el que esté toda la representación. Cuidemos nuestra democracia, respetémonos con nuestras diferencias. Y les quiero mucho y les agradezco a todos ustedes por su trabajo. Gracias. Damas y caballeros, es oficial. Como hemos visto, la Junta Central Electoral acaba de otorgar las primeras nuevas cédulas al presidente de la República y a su distinguida esposa, la primera dama, quienes a partir de hoy cuentan con la nueva cédula de identidad y electoral dominicana. Día memorable para la identidad y la soberanía de la República Dominicana, y lo formalizamos nueva vez, lo celebramos también con un fuerte aplauso. Invitamos en estos momentos a los miembros titulares del Pleno a colocarse delante de la mesa principal para realizar la foto oficial de entrega de sus nuevas cédulas al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente de la República, y a su distinguida esposa, la primera dama Raquel Arbaje. Tiene que dar un espacio, por favor. Aquí atrás. La prensa nos permite que los distinguidos miembros de la mesa de honor se coloquen delante de la mesa para dar paso al instante que sella este día, este importante encuentro histórico para nuestro país. Realizamos la foto oficial, una imagen que inmortaliza este momento y que guardará para la posteridad la esencia y lo que representa este día para la identidad y la soberanía de nuestra República Dominicana. Día histórico para el fortalecimiento y salvaguarda de nuestra identidad. ¿Dónde está la banderita, Eva? Por favor. Ahí los celulares lo que puedan. La vamos a compartir esa foto. Foto oficial de este momento especial, día histórico, como hemos mencionado, para el fortalecimiento y salvaguarda de nuestra identidad y para la soberanía de la República Dominicana. Damas y caballeros, de esta manera damos por concluido este importantísimo encuentro en el que fueron entregadas las primeras cédulas de este proceso de renovación al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente constitucional de la República, así como a su distinguida esposa, la primera dama Raquel Arbaje. Asimismo,
Despedimos la transmisión en vivo y a quienes la siguieron a través de las redes sociales de la Junta Central Electoral. Bueno, ya vieron ustedes todo el evento, todo el escenario, ¿no? Yo realmente lo hemos visto acá, todo un despliegue de coreografía en todo este proceso de la nueva entrega de la cédula. Hay un detalle que honestamente veo pasar en este proceso, y es que no hicieron mucho énfasis en el día que se celebra hoy en República Dominicana. No hicieron énfasis en que hoy se celebra el día del natalicio de Juan Pablo Duarte. ¿Fue este el inicio de una verdadera depuración del registro civil o simplemente otro espectáculo cuidadosamente ensayado? Porque lo que vimos no fue un simple trámite administrativo. Acabamos de presenciar un acto político, institucional, simbólico e incluso hasta escénico. Vimos al presidente de la Junta Central Electoral repetir una y otra vez la palabra mágica, depuración. La misma palabra que llevamos escuchando desde años. La misma promesa que se decide cada vez que el sistema cruje. Vimos al presidente Luis Abinader cumplir todos los pasos del proceso. Bueno, un detalle, y lo vimos ahí, no le gustó la primera foto y fue a modificarla. Nos darán el lujo la idea de que si queda torcida la nuestra, la podremos modificar, porque este es el ejemplo de cómo será el proceso para todos los dominicanos. ¿Será así tan fluido, tan rápido? Ya lo veremos en la práctica. La toma de huellas, la firma, la fotografía, la validación biométrica, todo definitivamente fue perfecto, todo fue pulcro, todo televisable. Ahí hubo risas, incluso hasta chistes se llegaron a hacer en el proceso de la entrega de la primera cédula al presidente Luis Abinader. Hubo incluso un momento distendido, casi familiar, porque hasta la primera dama también le tocó y participó. Un acto realizado el 26 de enero, fecha del natalicio de Juan Pablo Duarte. No se mencionó con mucho énfasis a Juan Pablo Duarte ahí. Ni se habló de patria, ni se habló de sacrificio, ni se habló de república. Solo lo que vimos fue una exposición de poder, control y narrativa. Mientras se habla de depuración, esto se presenta con total normalidad. La nueva cédula también. De las primeras cosas que habló el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, fue destacar el hecho de los diferentes tipos de cédula. La cédula de identidad, la cédula de identidad y electoral, la cédula para militares, la cédula para menores y la cédula para extranjeros legales. La palabra depuración se ha convertido en una especie de mantra institucional. Se repite, se amplifica, se recicla, pero ¿será verdad? Y sobre todo, ¿quién permitió que el sistema se corrompiera hasta esos niveles? Porque eso es lo que realmente hay que verificar durante todo el proceso.
La cédula para extranjeros, ahí lo mencionó el presidente de la Junta Central Electoral. Sin debate, sin explicación profunda, sin contexto social. Eso no es un detalle menor, ¿eh? Se habla de extranjeros legales. Legales en territorio dominicano, que la mayoría de los extranjeros son de nacionalidad haitiana, y eso no es un secreto para nadie. Pero hay que ver esa depuración de la cédula que se va a realizar, porque lo cierto, y lo confirmó la misma Junta, hay mucha gente con cédulas falsas. Desde diciembre, señores, se habla de una depuración de más de 1.5 millones y falta la mitad, porque son 3 millones que dice la Junta Central Electoral que van a ser revisados. Orientado al fortalecimiento de la identidad nacional y a la integridad democrática. La renovación de las cédulas responde a una visión de largo plazo. Se trata de una decisión estratégica que impacta directamente la forma en que el Estado identifica a las personas, protege la confiabilidad de sus registros y garantiza el ejercicio pleno de su ciudadanía. En ese sentido, es importante precisar el alcance de estos dos documentos, la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral. La cédula de identidad está destinada a quienes no ejercen el derecho al voto, los menores de edad, 16 y 17 años, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los extranjeros con estatus legal en el país. La cédula de identidad y electoral, además de identificar a una persona, habilita las principales actuaciones de la vida ciudadana y de manera particular el ejercicio de los derechos públicos electorales, tanto en su dimensión activa, el derecho al voto, como en su dimensión pasiva, la posibilidad de ser elegible. Esta diferenciación responde a una arquitectura institucional de Estado diseñada para preservar la integridad del padrón, garantizar la trazabilidad de los derechos políticos y fortalecer la credibilidad de nuestro sistema democrático. Por ello afirmamos con plena convicción que la identidad es un requisito de nación y una expresión concreta de la soberanía del Estado, porque identidad es precisamente eso, soberanía. Este proceso de renovación implica de manera transversal la depuración más rigurosa y transparente del registro civil y del padrón electoral, tanto en el ámbito nacional como en el exterior. Cada registro, cada dato y cada evento deben ser previamente validados bajo la certeza de que la persona cumple los requisitos constitucionales y legales y de que su información ha sido correctamente asentada. El cambio de la nueva cédula no se realizará sustituyendo cédula por cédula sin control, sino que la Junta Central Electoral ha estado trabajando de forma proactiva en la depuración del registro civil desde diciembre de 2024, en procura de que únicamente los ciudadanos con derecho a ello reciban el nuevo documento. Además, avanzamos hacia una cédula acorde con los avances tecnológicos y con los estándares internacionales de seguridad, una cédula inteligente, con oportunidades de uso digital, que facilita la interoperabilidad institucional y contribuye a la modernización de los servicios públicos. Desde una perspectiva... Bueno, escucharon ahí parte de lo que decía, el tema de la depuración. Pero veamos también un poquito de lo sucedido allá. El presidente Luis Abinader hizo todo correctamente durante el proceso. Se dejó fotografiar, validó, firmó, sonrió, hizo par de chistes
invitó a la población a renovar la cédula, relajó el ambiente. Y eso comunicacionalmente es parte de la intención. Pero gobernar no es solo comunicar, porque cuando el presidente se convierte en el rostro del proceso, también se convierte en su responsable político. Entonces, ¿está el Estado realmente listo para lo que promete? Porque invitar a millones de dominicanos a renovar su cédula, eso implica logística, recursos, personal, transparencia. Y la historia, siempre hay que recorrer a los puntos históricos. La historia reciente nos ha enseñado que los procesos masivos en este país suelen terminar en improvisación. El presidente se mostró confiado. Lo vimos tranquilo, lo vimos cómodo, pero el carisma no necesariamente tiene que sustituir la rendición de cuentas. Y mientras el presidente bromeaba, el ciudadano común se hace muchas preguntas. ¿Habrá filas interminables? ¿Habrá fallas del sistema? ¿Habrá favoritismos? ¿Habrá exclusiones? Siempre están esas preguntas de escepticismo. Ahora, repito, nadie mencionó, se mencionó someramente lo de la celebración y el presidente de la Junta Central Electoral dijo, es un acto simbólico. El simbolismo solo fue utilizado como fecha, no como mensaje. Luego vimos a Raquel, la primera dama, Raquel Arbaje, desfilar por ahí. Bueno, veremos en lo adelante cómo viene el proceso. Estemos pendientes, nos comprometemos a llevarles todas las informaciones relacionadas con este evento y este proceso que inicia, que tiene que ver con la dominicanidad, que tiene que ver con la imagen, que tiene que ver con la parte jurídica. Ya no se trata solamente de un simple acto de entrega. La coordinadora de gestión. Estamos hablando de definir quién va a votar, quién va a elegir y sobre todo quiénes seguirán siendo dominicanos, aunque ya se ha dicho que hay cédulas falsas. Estemos a la expectativa de qué va a suceder con todo el proceso. Señores, gracias a todos ustedes por la gentileza de su sintonía y por habernos acompañado hoy en esta cobertura especial. Invitarles, por favor, a que le den like a este video, comparta nuestro contenido. Si le gusta lo que hacemos, suscríbase a este canal, active la campanita para que pueda recibir más actualizaciones cada vez que nosotros estemos en vivo o subamos un video como este. Gracias a todos. Como siempre, les dejo con las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Hoy, un día patriótico para los dominicanos. Nos vemos en el siguiente video, claro está, si Dios, usted y yo lo queremos. Dios, patria y libertad para todos. Que viva la República Dominicana y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos
nuestro infinito glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y flaca, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolor y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo esas glorias el brillo empañar, de la guerra se dio en Capotillo la bandera de fuego nuclear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le alejan, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que enseñe serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, y entre aceros que no de ansiedad, nuestros